Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de matemática. Estamos en la semana 25 y es el día 3. Y el título de la sesión de hoy es Expresamos las diversas maneras de representar una situación con una función lineal. Este trabajo va a estar también en las páginas 84 y 85 de nuestro libro. Vamos aquí a explicar esa parte de la resolución y el propósito de esta clase es relacionar representaciones gráficas, tabulares y algebraicas para expresar el comportamiento de la función lineal. También vamos a justificar con ejemplos las características y propiedades de las funciones lineales y vamos a corregir errores si es que los hubiera. Bien chicos, entonces vamos a analizar el problema que se nos presenta. Esta es la situación significativa A, que dice, la siguiente función representa la temperatura en grados centígrados de un refrigerador nuevo a los t minutos de haberlo encendido, ¿no? Y tenemos esa expresión que ahorita la vamos a descifrar, ¿no? Que dice t de t. Bueno, hemos visto, esto es una función, anteriormente la hemos visto con otras letras, pero esto también funciona, ¿sí? T mayúscula, que representa la temperatura y la T minúscula que representa el tiempo. En este caso quiere decir que la temperatura está en función del tiempo. Y esto es igual a 20 menos 2 veces el tiempo. Y además 0 es menor o igual que T y T a la vez es menor o igual que 8, ¿no? Es decir, hay un rango de tiempo que debe pasar. Ahora, lo que me dice aquí es, grafica dicha función y responde, ¿no? Entonces lo primero que vamos a tener que hacer es graficarla. Y luego dice qué tipo de función es. Primero tengo esa pregunta, luego la otra pregunta si es la función es creciente o decreciente y por qué. Además me preguntan qué representa el número 20 que está en esa función y qué significado tiene. Y qué representa también el menos 2, ¿no? Y qué significado tiene. Entonces este problema ya está resuelto en el libro. Yo te lo voy a explicar un poco más, lo vamos a ampliar. Y luego vamos a responder las preguntas que están también en la página 85, ¿ya? Entonces vamos con el primer paso que es la tabulación, ¿no? Recuerda que para establecer un gráfico de una función necesitamos primero tabular. ¿Y qué es tabular? No es otra cosa que hallar los valores en una tabla. Entonces vamos a hallar algunos puntos de la función, dice, completando la siguiente tabla. Esta tabla tú ya la tienes en el libro, ¿no? Pero ¿de dónde salen esos valores? Entonces, recuerda que esta es la función que se nos está dando, ya se nos está dando una función, no tenemos que escribir la función, sino ya nos dan una función y tenemos que hallar los valores simplemente, ¿no? Entonces, en base a esta función o esta expresión numérica, esta expresión algebraica, es que hemos hallado los valores. Pero ¿cómo dirás, no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, yo te voy a ampliar esta tabla. Aquí hay una tabla más amplia donde yo te voy a decir paso por paso cómo se han hallado esos valores, ¿no? La T minúscula que tiene valores de 0, 1, 2, 3, etcétera, hasta 8. Y la T mayúscula que tiene valores 20, 18, 16, 14. ¿no? Entonces vamos a ver cómo se hallaron esos valores. Entonces vamos aquí a esta tabla que está en celeste. El tiempo, T minúscula cuando es 0 en la función. Esa T minúscula se va a reemplazar por 0, entonces sería 20 menos 2 por 0. Entonces, para resolver esto, recuerda que primero multiplicamos y después hacemos el resto de operaciones, ¿no? 2 por 0 es 0 y decimos 20 menos 0, al final me da 20. Entonces, esto quiere decir, estos primeros valores quiere decir que cuando el tiempo es 0, la temperatura es 20 grados. Seguimos, cuando el tiempo es 1, reemplazamos nuevamente en la función 20 menos 2 por 1, multiplico 2 por 1, 2 y resto 20 menos 2, que me da 18, ¿no? Entonces cuando el tiempo es 1, la temperatura es 18. Y así podemos seguir tabulando, ¿no? Entonces tenemos el siguiente valor 2, decimos 2 por 2, 4, 20 menos 4, 16. Y así 3, por ejemplo, 3 sería 20 menos 2 por 3, 2 por 3 es 6, 20 menos 6, 14, ¿no? Y así podemos seguir hasta el último valor que es 8, ¿no? Donde sería la función 20 menos 2 por 8, 2 por 8 es 16, y 20 menos 16 que me da 4, ¿no? Y estos son justamente los valores que podemos ver en la tabla naranja, ¿no? Entonces así se han hallado los valores tabulando y empleando la función. Ahora nuestro segundo paso va a ser ubicar esos datos de la tabla, que son en realidad puntos, ¿no? En la gráfica y los vamos a unir con una línea recta. Entonces ahí tenemos la tablita y vamos
aquí tenemos el gráfico que ya tú lo tienes en tu libro también, donde en el eje X es el tiempo, representa el tiempo en T minúscula, ¿no? Y el eje Y, que es el vertical, representa la temperatura en grados centígrados. Entonces están los valores ahí del 0 al 8 para el tiempo y de 0 a 20 para la temperatura, ¿no? Entonces ubicamos los puntos, ¿no? El primer punto, que es 0 con 20, vendría a estar ahí también. El otro punto, que es 1 con 18, también está ahí. El otro punto 2 con 16, y así vemos que van saliendo una serie de puntos. Al unirlos con la línea recta, entonces podemos ver la función, ¿no? Ahora vamos a responder las preguntas también del inicio, ¿no? Que me dice qué tipo de función es. Y pues se nota claramente que la gráfica corresponde a una función lineal, ¿no? Porque es una línea, sale una línea. A este tipo de gráficas de funciones se le llama funciones lineales. La letra B dice, ¿la función es creciente o decreciente? ¿Por qué? ¿Qué dirías tú según lo que estás viendo en el gráfico? ¿La línea está creciendo o está decreciendo? Bueno, aquí podemos observar claramente que es una función decreciente, ¿no? Conforme pasan los minutos, ¿no? O sea, a más tiempo que pasa, la temperatura disminuye, como tú ves, ¿no? A 1 minuto el grado es 18, a 2 minutos los grados son 16, a 3 minutos los grados son 14. Por último, en el minuto 8 el grado es 4. Entonces, vemos que es una función decreciente. A medida que una magnitud aumenta, la otra disminuye. Además, nos dice ahí también porque su pendiente es negativa. ¿Pero qué cosa es la pendiente? Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué representa el 20 de la función? ¿No? A ver, ¿no te acuerdas que la función era 20 menos 2 por t, ¿verdad? Entonces, ¿qué representaba ese 20 y qué significado tiene? Y si observamos que 20 es un punto de intersección con el eje Y, ¿no? Aquí está, justamente. Es el punto que también está en el eje Y. Entonces, significa que la temperatura al inicio, ¿no? Cuando era 0 el valor del tiempo, o sea, cuando no había transcurrido nada de tiempo, al inicio ya tenía 20 grados. Eso significa el punto o el valor de 20. Y por último me preguntan qué representa el menos 2 de la función y qué significado tiene. Y aquí es donde vamos a ahondar un poquito. El menos 2 es la pendiente de la recta, justamente lo que te mencionaba hace un momento, ¿no? Es un valor negativo. Recuerden, la función es 20 menos 2t. Como es negativo, siempre cuando es negativo quiere decir que la función es decreciente. Y esta es la pendiente de la recta. La pendiente de la recta no es otra cosa que el valor que acompaña a la variable, en este caso a la t minúscula, ¿no? ¿Y qué significa? Significa que por cada minuto que está pasando, la temperatura, en este caso del refrigerador, está disminuyendo en 2 grados, ¿no? O sea, a medida que pasa cada minuto, o sea, por 1 minuto, va disminuyendo 2 grados, ¿no? Al siguiente minuto ha disminuido otros 2 grados más, y así. Entonces eso lo podemos apreciar viendo la variación entre los 4 primeros términos de la tabla, ¿no? Como ves en estos 4 puntos de la gráfica también, ¿no? Cada minuto que pasa va disminuyendo 2 grados. Eso es lo que significa la pendiente. Ahí está, ¿no? Hay una flechita donde te indica que por cada minuto va disminuyendo 2 grados. Ahora, me dicen en unas preguntas adicionales, describe el procedimiento que se utilizó para responder las preguntas de la situación significativa. Bueno, lo primero que hemos hecho es elaborar una tabla para realizar la tabulación respectiva, ¿verdad? Luego hemos elaborado el gráfico de la función lineal y por último se hizo el análisis de las preguntas con la observación del gráfico. Ahora, la pregunta número 2 me da una pregunta adicional. Dice, elabora el gráfico de la función t igual 20 menos 3t, ¿no? Coma 0 menor o igual que t menor o igual que 8 y t pertenece a los números naturales. Y también me preguntan qué significa el valor de menos 3 en la función t. Entonces, ¿qué hacemos, no? Si me piden elaborar el gráfico de la función, ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es una tabulación. Entonces empezamos a tabular. Ya tengo tiempo, tengo función y la temperatura. Entonces empiezo con el valor de 0.
Cuando el tiempo es 0, lo reemplazo en la función. En este caso es 20 menos 3t. Ese t debe ser reemplazado por el valor, que en este caso es 0. Decimos 3 por 0, 0. Y 20 menos 0, 20. Muy bien. Pasamos al siguiente valor. Seguimos tabulando, ¿no? Podemos probar con 1, con 2, con 3. En este caso voy a probar con el valor 2. Cuando el tiempo es 2 minutos, ¿qué pasará con la función? Será 20 menos 3 por 2. Entonces 3 por 2 es 6 y 20 menos 6 es 14. Ahí está. Quiere decir que a los 2 minutos la temperatura va a ser de 14 grados. Seguimos. A ver, voy a probar con el valor 4. Decimos 20 menos 3 por 4 en este caso. 3 por 4 es 12. 20 menos 12 sería 8, ¿no? A ver, voy a probar con el valor 6. Sería 20 menos 3 por 6, que es 18. 20 menos 18 es 2. Y así puedo continuar hasta, en este caso, el máximo valor que me da ahí, que es 8, ¿no? 8, que sería 20 menos 3 por 8, y 3 por 8 es 24. Entonces 20 menos 24 es menos 4. Ojo aquí, nos va a salir un valor negativo, pero esto es porque en el orden no lo puedo cambiar, ¿no? Si yo primero tengo que hacer la multiplicación, 3 por 8 es 24, y luego ese 24 se queda a la derecha, y tengo 20 menos 24, debo respetar. No es lo mismo decir 20 menos 24 que 24 menos 4. Perdón, 24 menos 20. 24 menos 20 es 4, pero 20 menos 24 es menos 4. Ahora, en este caso, vamos a graficar estos puntos, ¿ya? Entonces yo tengo aquí mi plano cartesiano, donde tengo el eje X, que representa el tiempo, y el eje Y, que es la temperatura. Entonces vamos a ubicar los puntos que tengo aquí. Primero tengo 0 con 20. 0 en X, 20 en Y, ahí está. Luego tengo 2 y 14. 2 en X y 14 en Y, ahí está, 2 con 14. Luego tengo 4 con 8, luego 6 con 2 y por último 8 con menos 4, ¿no? Es decir, 8 y ya pasaría esa línea divisoria, 8 con menos 4 estaría aquí. Entonces por último lo que voy a hacer es trazar la línea, ¿no? Ahí está, y tengo mi gráfica de función lineal. Y en este caso ahora me preguntan, ¿qué significa el valor de menos 3 en esta función? Ahora recuerda que yo te he dicho que cuando el valor está pegado a la variable o a la letra, esa va a ser la pendiente, ¿no? En este caso menos 3 es la pendiente, ¿no? Menos 3 es la pendiente de la recta. ¿Y qué significa? Significa que por cada minuto que pasa, la temperatura disminuye 3 grados. En este caso la temperatura, a medida que pasa el tiempo, la temperatura también está disminuyendo, pero en este caso 3 grados. Es similar al ejercicio anterior, solamente que varía en el valor de la pendiente. Y por último tenemos esta situación, ¿no? La pregunta 3, que dice: plantea una situación significativa en la que t de t es igual a 20 más 3t. Donde 0 es menor o igual que t y t es menor o igual que 6, ¿no? Y además t representa la temperatura en función del tiempo. Ok, entonces lo que me están diciendo ya no es hallar ninguna función, tampoco me piden en sí tabular ni graficar, pero es bueno tabular y graficar para saber en qué tipo de problema, situación, aplica esta función, ¿no? Por ejemplo, la función anterior aplicaba para bueno, situaciones donde la temperatura descendía. En este caso podríamos hablar de una refrigeración, ¿no? Pero en este caso la temperatura o la pendiente no está descendiendo. Si te das cuenta, hay un signo positivo ahí. Vamos a ver cómo se comporta esta función para poder darle el contexto, ¿ya? Entonces nuevamente empiezo a tabular. Digo, para 0 la función es 20 más 3 por 0. En este caso la temperatura sería 20. Para 2 sería 20 más 3 por 2, ¿no? 3 por 2 es 6 y 20 más 6, 26. Continúo con el valor 4. Puedo probar con cualquier valor en realidad, no necesito hacerlo en orden. Yo he probado con algunos, ¿no? En este caso con 4. 20 más 3 por 4, que es 12, sería 32. Pruebo con el valor 6.
porque es el máximo valor que puede tomar esta función, ¿no? Recuerda que hay un límite, el t es mayor que 0, pero es menor o igual que 6. Entonces ahí se queda. Sería 20 más 3 por 6, que es 18, y 20 más 18 es 38. Entonces tengo estos 4 valores que los puedo representar en una gráfica. Entonces voy a colocar mi plano cartesiano y ahí está mi gráfica, ¿no? Ahí están los valores. Sí, podemos ubicarlos rápidamente, 0 con 20, ahí está, y el último valor que es 6 con 38, que bueno, no se distingue en mi eje porque son valores bastante altos y he tenido que reducir los cuadros, pero esos son los valores que tomo. En este caso, ¿no? Vemos que hay una función que está creciendo. En este caso la temperatura no está disminuyendo, sino subiendo. Entonces, esta función bien podría representar la temperatura de un horno, ¿no? En grados centígrados a los 10 minutos de haberlo encendido, ¿no? Entonces, chicos, aquí nos vamos a quedar en esta clase. Espero que hayas podido entender un poco más sobre el comportamiento de las funciones lineales y el desarrollo de estos problemas de las páginas 84 y 85. Bueno, eso sería todo por hoy. Nos vemos en una siguiente clase. Muchas gracias.